la tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Me alegra mucho poder tener contacto con cada uno de ustedes de diferentes estados de la República, aún inclusive en otros países. Qué gusto saber que tenemos familia en tantos y tantos lugares. La verdad es que es una enorme bendición poder despertar y lo primero que hagamos alimentarnos con la palabra de Dios. Eso es una enorme bendición para nuestras vidas. Y bueno, ya estamos en el día número 18 con el título Descarriado de la Fe. Estamos meditando el segundo libro de Reyes y hoy corresponde el capítulo número 12, versos del 9 al 21. Sígueme con mucha atención, no te pierdas ningún detalle y dice de la siguiente manera. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar, según se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían ahí todo el dinero que se llevaba al templo del Señor. Cuando veían que el cofre tenía ya mucho dinero, llegaba el cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que encontraban en el templo del Señor. Luego lo echaban en unas bolsas. Y una vez registrada la cantidad, lo entregaban a los encargados de las obras del templo para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor, así como a los albañiles y canteros, y para que compraran madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubrieran los demás gastos del mismo. Pero aquel dinero que llevaban del templo del Señor no se usaba para hacer copas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuentas a los hombres a quienes se entregaba el dinero para pagar a los obreros porque actuaban con honradez. Ahora bien, el dinero de las ofrendas por la culpa y el pecado no se llevaba al templo porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, lanzó un ataque contra Gad y la tomó, y después se dirigió contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían dedicado al culto de los reyes Josafat, Joram y Ocosías, antepasados suyos en el reino de Judá. Tomó también los que él mismo había dedicado, más todo el oro que se encontró en los tesoros del templo y del palacio real, y todo junto lo envió a Hazael, y éste dejó entonces de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios oficiales tramaron un complot contra él y tomaron en el edificio del terraplén que está en la bajada de Sila. Así pues, Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer, oficiales suyos, lo hirieron de muerte, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. La verdad es que en cada meditación que estamos tomando a diario nos habla en diferentes aspectos, nos da consejo, nos ayuda para la vida práctica, para nuestra vida espiritual. Y bueno, en esta ocasión, en el versículo número 15, la verdad que a mí me llamó mucho la atención. No sé a ti, pues posiblemente coincidamos o posiblemente el Señor te habló en otro aspecto. Pero bueno, el contexto de este versículo que te quiero recordar, que quiero leer, el contexto es que el pueblo llevaba sus ofrendas, llevaba sus aportaciones al templo para las reparaciones, para embellecerlo, para que se viera bonito. Y dice en el versículo número 15, ve lo que dice: yo espero, la verdad,
incluyéndome a mí, que puedas tú tener líderes honestos, líderes honrados, líderes íntegros y nos podamos identificar siempre con este pasaje de la Escritura. Dice, sin embargo, o sea, de ese dinero que llevaban, esas aportaciones, dice, no se pedían cuentas a los hombres a quienes se entregaba el dinero para pagar a los obreros porque actuaban con honradez. Si tú tienes un pastor, un líder con estas características, la verdad es que eres enormemente bendecido y dale gracias a Dios por tus pastores. eh, Podemos darnos cuenta en muchas iglesias, podemos ver cómo hay mejoras, cómo vemos cómo van embelleciendo el templo en la medida, en la proporción de las entradas, de las ofrendas, de las aportaciones que lleva la iglesia. Y eso, la verdad, causa mucha satisfacción a la iglesia, causa mucha satisfacción a los líderes, a nosotros como pastores. Pero, ¿qué pasa, verdad? Cuando muchas veces, aún con todo y eso, hay murmuraciones de la gente de la iglesia, incluso de la gente de afuera. La verdad es que eso es algo muy triste. Y aquí la escritura nos dice que a estos hombres no se les pedía cuenta porque actuaban con honradez. El problema es cuando la iglesia es muy participativa, es responsable en sus deberes financieros y aún así hay un deterioro a veces espantoso en algunos templos. El material que utilizan de audio ya está muy deteriorado. Hay, bueno, tantas cosas que pudiéramos mencionar, requieren de pintura, requieren de reparaciones y parece que nadie pudiera darse cuenta de ello. Entonces, eh, cuando no se cumplen ni las necesidades más básicas, pues la verdad es que ahí sí hay un problema. Y yo, por ejemplo, en los reportes de las finanzas, nosotros tenemos, ahí escribí yo un pasaje que dice, es necesario que los administradores se hallen fieles. Y eso para recordarlo siempre. Tenemos que ser diligentes. En la meditación pasada vimos que no robaban, no es que robaban las aportaciones, simplemente no actuaban con diligencia y no ocupaban esas aportaciones para el mantenimiento del templo. Ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y luego otra cosa que destaca aquí de esta lectura y de esta meditación es lo que dice aquí, que dice, en aquel tiempo Hazael, rey de Siria, lanzó un ataque contra Gat y la tomó y después se dirigió contra Jerusalén. Y lo que yo leo a continuación a veces me causa indignación, me causa enojo porque dice que le entregan a este hombre que los atacó, les entregan las riquezas del templo. Y mi pregunta es, ¿por qué no pelearon? ¿Por qué no clamaron a Dios? ¿Por qué no le pidieron a que acaso Dios no podía defenderlos? Pero yo creo también que esa es la consecuencia, no sé si lo recuerdas en la meditación anterior, dice que Joás había andado, caminado con el Señor, que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios, pero luego dice, sin embargo, y ahí, bueno, no quitó los altares y cosas y los ídolos y no sé qué. Entonces, yo creo que muchas veces esa es la consecuencia de no remover cosas de nuestro corazón. Así que tenemos de tener mucho cuidado, que no haya un sin embargo, un pero, sino entregarle completamente cada área del Señor para cuando venga el día de la prueba, para cuando venga el día de la batalla, cuando nuestros enemigos nos enfrenten, salgamos con la victoria en alto para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con una nueva meditación y bendiciones a todos. Ven, 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 ven.